Hoy exploraremos el símbolo y el concepto en Platón y Aristóteles. Estas figuras fundaron la tradición filosófica occidental. Ofrecieron visiones divergentes y complementarias sobre la interconexión entre el lenguaje, la representación y la realidad. Sus reflexiones plantean preguntas aún vigentes. Por ejemplo, ¿cómo interpretamos el mundo? ¿Cómo damos sentido a lo que nos rodea? Comencemos con Aristóteles. Él emplea el término griego símbola, que significa contrato, señal y también convención. En su obra sobre la interpretación, Perihermeneias, desarrolla su teoría del lenguaje, en la que analiza las palabras, los sonidos y las escrituras como formas de representación. Según él, y cito, lo que hay en el sonido son símbolos de las afecciones que hay en el alma, y la escritura es símbolo de lo que hay en el sonido. Aristóteles introduce una jerarquía representativa. Primero, el sonido es un intermediario entre las experiencias internas y su expresión externa. Segundo, la escritura, que es una forma visual del lenguaje, es una representación derivada del sonido. Esto es fascinante. El lenguaje conecta lo sensible, es decir, lo percibido sensorialmente, con lo inteligible, es decir, lo procesado o comprendido en la mente. Ahora bien, Aristóteles llama afecciones del alma a los estados internos que utiliza la mente para procesar e interpretar la realidad. Por ejemplo, el sonido de la palabra perro no es solo una vibración en el aire. La palabra perro evoca una imagen mental del animal, junto con significados asociados como fidelidad, domesticación o compañía. El término perro cambia según el idioma. En inglés es dog, en hebreo kelev, en español perro. Aunque los sonidos difieran, todas estas palabras apuntan a una misma realidad externa, a una misma realidad objetual y a un mismo contenido mental. Para Aristóteles, la realidad no puede comprenderse directamente. Es necesaria una mediación mental donde el concepto de perro actúa como símbolo natural de la esencia del animal. Aristóteles distingue dos tipos de símbolos: los naturales, kata physin, y los convencionales, kata synteken. Los naturales derivan de la naturaleza misma de las cosas. Por ejemplo, al observar un perro, nuestra mente abstrae su esencia y extrae sus características fundamentales. Entonces, forma un concepto que encapsula su forma y naturaleza: viviente, mamífero, sensitivo. Este proceso no es arbitrario, sino un reflejo genuino de la realidad.
Los símbolos convencionales, en cambio, son acuerdos sociales. Las palabras como perro no tienen conexión intrínseca con lo que definen. Son consensos arbitrarios que varían entre idiomas. Para Aristóteles, aunque útiles, las palabras son secundarias frente a los conceptos que representan. Como ya mencioné, Aristóteles organiza la relación entre símbolo y realidad en una estructura jerárquica. La escritura simboliza los sonidos. Los sonidos simbolizan los conceptos y estos simbolizan la realidad objetiva. Esta cadena describe cómo construimos el conocimiento. Resalta el papel de las estructuras internas de la mente en las que se capta la verdad de las cosas. Continuemos con Platón, quien aborda el símbolo desde otro ángulo, aunque con puntos en común con Aristóteles. En el banquete, Platón utiliza el símbolo para explorar el amor y su papel en la existencia humana. Aristófanes relata el célebre mito de los andróginos. Los humanos originales eran seres completos, esféricos, con 2 rostros, 4 extremidades y una fuerza extraordinaria. En su orgullo, desafiaron a los dioses. Para acabar con su arrogancia, Zeus los dividió en 2 mitades. Desde entonces, cada mitad busca con desesperación a su otra parte para recuperar la unidad perdida. El mito, aunque es una narración poética, tiene una implicación filosófica profunda. Nos habla de la naturaleza dual del símbolo. Platón nos dice que un símbolo no puede existir de manera aislada. Necesita de 2 componentes que se complementen mutuamente. El símbolo actúa como un puente que reconecta y permite acceder a una comprensión más profunda de la realidad. Por ejemplo, la estrella de David está formada por 2 triángulos entrelazados. Cada triángulo, por separado, es solo una figura geométrica, nada más. Juntos adquieren un significado más profundo. Lo mismo sucede con la cruz cristiana. La intersección entre la línea vertical y la horizontal genera un símbolo que trasciende lo meramente gráfico. Platón también reflexiona sobre las limitaciones del conocimiento humano. Carecemos de acceso directo a la verdad última. El símbolo conecta lo finito con lo infinito, lo particular con lo universal. Es un mediador con una realidad que trasciende nuestras capacidades inmediatas de percepción. Platón explora este tema en su obra El Sofista, donde distingue entre el signo y el símbolo. Mientras que el signo establece una relación convencional y externa entre 2 elementos, el símbolo crea una conexión basada en la complementariedad. La realidad representada participa de manera activa. Platón explica que una imagen, aunque semejante a la realidad que representa, siempre será distinta de ella.
Este carácter dual es similar al del símbolo. Coincide con lo que simboliza, pero también se diferencia de ello. Mientras Aristóteles ve el símbolo como un reflejo de la estructura jerárquica del conocimiento, Platón lo entiende como un puente. Este conecta el mundo sensible con el mundo de las ideas. Aunque sus enfoques son diferentes, no son incompatibles. Ambos resaltan el símbolo como instrumento clave para trascender nuestras limitaciones y acceder a verdades más profundas. Al analizar estas ideas juntas, vemos que ambos filósofos ofrecen herramientas valiosas para entender nuestra relación con el mundo. Sus reflexiones no son meras curiosidades históricas. Nos invitan a reflexionar sobre cómo interpretamos y damos sentido a nuestra propia existencia. El símbolo, en su esencia, conecta lo visible con lo trascendente. Es un puente que une lo fragmentado y conecta lo particular con lo universal. En esa unión encontramos claves para desentrañar los misterios del conocimiento humano. El símbolo y el concepto nos muestran que comprender el mundo es un diálogo constante entre lo percibido y lo descifrado. Platón y Aristóteles, con perspectivas distintas, nos enseñan que el conocimiento no es un destino fijo, sino un viaje entre lo tangible y lo invisible. El símbolo es un eco que resuena entre las palabras y los significados, entre las imágenes y las ideas. Con las mitades de Andrógino nos invita a buscar la unión perdida, a conectar con lo universal. Nuestra comprensión es solo una chispa frente a la inmensidad de lo incomprensible. Por eso, el símbolo y el concepto nos enseñan que entender la realidad no es reducirla, sino abrazar su complejidad. Las palabras, imágenes e ideas que usamos no son simples herramientas, son puertas hacia dimensiones más sutiles de nuestra humanidad. No basta con interpretar el mundo. Debemos descubrir su significado pleno, aquel que nos acerque a lo verdadero. El símbolo nos recuerda que el conocimiento no es posesión, sino humildad. Extender la mano hacia lo desconocido y reconocer que en cada límite encontramos un nuevo comienzo. En esa búsqueda, quizás logremos comprender el mundo y a nosotros mismos.